Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este video de Hablando de Libros. En esta ocasión te voy a recomendar un libro diseñado para adolescentes y para jóvenes. Y yo agregaría también para padres de adolescentes. Y este libro es Rebeldes con Causa, de Lucas Leis. Este libro es muy sencillo de leer, es muy conciso, los capítulos son muy cortos, tienen ejemplos, son muy breves. En la mayoría de los puntos el autor se pone en varias partes de la historia, en puntos de vista diferentes. La verdad es muy sencillo, es muy edificante. La mayoría de los capítulos se centran en la vida del joven, del adolescente, y se tocan puntos como el amor, la amistad, problemas, las drogas, padres de familia, y etcétera. Son alrededor de unos 20 capítulos aproximadamente, pero son muy, pues la verdad son muy edificantes cada uno de ellos y son muy sencillos de leer. Entonces no te aburres, no te cansas, tratas de ir leyendo un poco más y un poco más porque pareciera que estuvieras charlando como con tu hermano mayor, cómo te va contando algunas cosas, cómo te explica, cómo desmenuza algunos de los capítulos son tan desmenuzados que ves muchísimos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de los padres nos explica por qué o el cómo de cuando tú eres joven tú estás enojado con tus papás de que no, que siempre me regañan, no me dejan hacer esto, siempre llegan cansados, andan enojados. Y nos explica cómo, por qué de algunas de esas situaciones, cómo cuando vas creciendo la energía se te va acabando, cómo los padres tienen que hacer cosas, tienen que estar trabajando, tienen que salir a buscar cómo cumplir las necesidades. Entonces a veces están cansados, cómo hacen cosas que no quieren hacer por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestra salud. Entonces empieza a desmenuzar mucho el capítulo, ves muchas cosas que regularmente no sabes o no entiendes de tus padres y como cosas que tú debes de hacer y no haces o dejas de hacer o buscas otras cosas. Entonces el capítulo es muy completo, la mayoría de los capítulos son muy completos, vienen con ejemplos bien concisos. En el ejemplo donde se toca el tema de las drogas, a mí me impactó mucho el ejemplo, explica cómo, tal vez es una historia, una parábola, que unos esquimales para matar un lobo toman una espada, la manchan toda con sangre, la meten a una olla con la sangre, la sacan, esperan a que se congele o que se seque, la vuelven a vertir en la olla, la vuelven a manchar de la sangre y la dejan enterrada con el filo hacia arriba en el bosque y se van. Y llega el lobo y empieza a lamer o a, pues sí, a lamer la espada, y como está congelada la espada, se empieza a dormir su lengua, y él sigue lamiendo, se acaba la sangre, pero como tiene su lengua dormida, no se da cuenta que se está cortando, y se está cortando en cada lengüetazo, en cada lamida, él se está cortando, se está haciendo cortes en su lengua, y le empieza a salir sangre, y él se sigue comiendo su propia sangre, y al día siguiente encuentran al lobo muerto, desangrado. Entonces así nos explica cómo las drogas son así, cómo empiezas poco a poco, te empiezas a dormir, tú no empiezas a sentir, no te das cuenta de lo que está pasando, y cómo desemboca en algunos otros problemas, cómo detonan algunas otras situaciones. Entonces vienen muchos ejemplos bien prácticos, algunos un poco fuertes, algunos más sencillos, pero cada uno de sus capítulos tiene algún ejemplo. Te digo que el autor se pone en varios puntos de vista, te dice cómo te sientes tú, qué es lo que te está pasando, cómo están pasando tus amigos, tus maestros, los padres. Entonces es un muy buen libro, la escritura es muy sencilla, es muy llevadero el libro, te sientes como si estuvieras en una plática continua, como que con un hermano, con un familiar. Entonces este libro yo lo recomiendo principalmente para padres de familia, para líderes de jóvenes, para maestros, para adolescentes, que es para lo que está escrito, y para jóvenes. Pero principalmente yo creo que este libro lo debe de comprar un líder espiritual, un líder de jóvenes, de tropa, de equipos deportivos,
No importa, no importa de qué seas líder, si tú trabajas con jóvenes, si tú platicas con jóvenes, es muy bueno que leas este libro para que les entiendas, para que les ayudes. Y si eres un papá, compra el libro, léelo, regálaselo a tu hijo. Tus hijos, si tienen entre 12 años y 20, deben de leer este libro. Yo te lo recomiendo, tal vez mi palabra no sea muy importante para ti, pero es un libro muy bueno, es muy edificante. Yo te recomiendo que leas Rebeldes con Causa. El autor dice que él quiere ser un rebelde con causa, que quiere ser una persona peligrosa para las personas conformes, para los monótonos, que quiere ser peligroso para los que quieren llevar una vida mediana. Entonces él te invita a que leas este libro, a que los jóvenes sean rebeldes, pero unos rebeldes con la causa correcta, que busquen ser mejor, que no busquen ser medianos, que no busquen ser mediocres, sino que vayan, que hagan las cosas diferentes, que impacten, que sean más grandes, que sean más fuertes, que sean más inteligentes, que sean mejores. Entonces yo te recomiendo que leas Rebeldes con Causa, de Lucas Leis.